Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años y la frase que mi papá me dijo cuando nos llamaron a decirnos que ella había muerto fue que Dios nos odiaba tanto que había matado a mi mamá. Desde ese día decidí que no quería ver nada con Dios, no quería saber nada de alguien tan malo que había matado a mi mamá, y yo era una niña que no entendía por qué había hecho algo tan cruel en mi vida. Luego de eso busqué muchas formas de llenar vacíos. Finalmente a los 25 años, eso fue algo que había dispuesto desde pequeña, decidí que ya era momento de suicidarme, que la vida no tenía otro propósito. Ya había estudiado, trabajado, ya había conocido lo bueno y lo malo, y ya creía que lo único que me faltaba era suicidarme. Ese año, ese era mi proyecto de vida. Finalmente, cuando ya un día sentí que no podía más conmigo, que mi existencia no tenía ningún propósito, que no iba para ningún lado, que finalmente lo que yo quería no tenía una expectativa más allá de hacer lo que venía haciendo, un día, por ya insistencia de varias ocasiones de un amigo mío, finalmente le digo: voy a ir a su iglesia, ¿a qué horas es el servicio? Y yo llego allá contigo, vamos a ver qué hay. Ese día lo encontré, ese día esa pieza que faltaba, ese hueco que había, fue llenado. Ese día entendí muchas cosas de las que me habían pasado en la vida que nada tenían que ver con Dios, y ese día conocí la verdad. En obediencia a la palabra, a las enseñanzas de mi pastor, para el Día del Padre yo decido hacer la palabra. Y entonces dice la Biblia que si yo honro a mi padre y a mi madre, me irá bien en mi vida. Yo dije: bueno, ok, voy a hacerlo. Pese a que la relación es difícil, yo voy a hacer mi parte. Entonces fui, busqué a mi papá, y cuando me veo con él, entonces le entrego el regalo, le digo que vayamos a almorzar, que los invito a un lugar, y algo lo transformó. El hecho de recordar que yo iba a una iglesia cristiana ahora, que yo ya no tomaba, salía y hacía las cosas que antes hacía, le desencadenó a él una reacción tan fuerte, que hizo que me agrediera físicamente, me dijera 1000 groserías por ser cristiana. Llegué a mi casa luego de horas de camino y de estar llorando, y cuando llegué a la habitación yo le dije al Señor: no puedo con esto, necesito que seas real para mí, necesito ver tu amor en mi vida, necesito sentir que tú estás conmigo. Y en ese momento fue sentir un abrazo cálido alrededor mío que me dio paz. Fue el sentir por primera vez el amor de papá, y fue la forma como a partir de ese momento empecé a caminar con Dios, pero ya no viéndolo como aquel Dios que creó los cielos y la tierra, sino ese papá que cuida de mí, ese que le importa lo que yo siento y que me cuida y se preocupa por mí. Así fue como yo lo conocí a él como papá.